Buen día. En esta ocasión vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia, envía tu Espíritu, intrúyenos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos contentos de poder volver a estar aquí para estudiar un poco más acerca del libro del Apocalipsis, que son los acontecimientos finales, y hay que profundizarlo, hay que estudiarlo. Así que entonces vamos a estudiar algo acerca de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 18. Dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. ¿Qué es el anticristo? El anticristo, se ha dicho mucho que es un hombre, una persona que va a aparecer, y también se ha dicho que es una institución. Hay hombres del anticristo y hay instituciones del anticristo. Pero el anticristo va mucho más allá que un hombre y que una institución. El anticristo es una manera de adorar. Por eso es que dice, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera carta de Juan 2:18 dice: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice muchos anticristos. ¿Por qué dice que son muchos anticristos? Dice muchos anticristos. Se debe a que el anticristo es una manera de adorar. Y millones de personas en el mundo cualifican fácil para ser anticristo. La primera herramienta o ingrediente para ser el anticristo no es ser un personaje fabuloso o legendario, profético que va a aparecer en el fin. Para ser el anticristo lo que necesita es adorar como adoraba Caín, que Caín servía a Dios, le llevaba ofrendas a Dios, era dedicado a Dios, pero llevaba lo que él quería. Y eso lo convierte en un adorador que hace culto, que hace ceremonias a Dios, pero que hace las cosas a su manera, como la persona quiere. Eso ya lo convierte en un anticristo. Eso podemos nosotros leerlo en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo desde el 1. Allí dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, hablando del anticristo, que aquí tiene muchos títulos: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Todos esos títulos lo tiene. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Está hablando de la venida de Jesús, que Jesús no va a venir sin que vengan de la apostasía y antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre de pecado, el hijo de perdición, ese es el anticristo. Que dice: Cristo no vendrá sin que venga antes el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Dice: el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese personaje, según Tesalonicenses 2:4 dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? La Biblia dice que el templo de Dios somos nosotros. Nosotros somos el santuario de Dios, el templo de Dios. Por lo tanto, nosotros entonces podemos conseguir que el anticristo se siente en nuestro templo, en nuestro santuario.
¿Cómo podemos nosotros sentarnos en el santuario de Dios? Hay muchas maneras. Por ejemplo, veamos cómo es la oración de millones de personas en el mundo. Millones de personas de creyentes en el mundo le piden a Dios y oran mucho. Millones de personas pidiéndole a Dios y orando y pidiéndole mucho. Pero cuando van delante de Dios, ellos le llevan a Dios las recetas de lo que Dios tiene que hacer. Ellos a Dios no lo convierten en su Dios, sino en su peón, en su títere. Así que cuando vamos delante de Dios, pero al acercarnos a su presencia, le llevamos el proyecto, ya nosotros estamos poniéndonos en lugar de Dios. Y la mayoría de la gente que ora, que va delante de Dios, va ya con una propuesta. Y en su corazón se engañan creyendo que ellos están poniéndose bajo las órdenes de Dios. Y ellos no saben que ellos lo que están haciendo es convirtiendo a Dios en su títere, en su peón, toda la vida. En vez de Dios poder encontrarlos a ellos para hacerlo parte de su proyecto y de su plan, como pasó con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo trabajaba para Dios por muchos años. Y el trabajo que hacía para Dios era un trabajo planificado por Pablo. Pero cuando Pablo fue derribado al suelo, entonces allí ya cambió de actitud hacia Dios y no trabajaba ahora para Dios según el proyecto que él llevaba, porque él trabajaba para Dios, pero él perseguía a la iglesia. ¿Quién enseñó a Pablo a trabajar para Dios persiguiendo la iglesia? Porque Dios nunca lo mandó a perseguir a la iglesia. Y él perseguía a la iglesia creyendo que trabajaba para Dios. Y cuando fue derribado del caballo al suelo, Dios entonces le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Así que entonces allí hay dos maneras de trabajar para Dios. Una es cuando yo voy a trabajar para Dios y yo llevo el proyecto. Trabajo para Dios a la manera que creo yo que se hace. Pablo trabajaba para Dios, pero era engañado, porque el proyecto que él hacía lo llevó él. Prueba de que Pablo no trabajaba para Dios es porque fue derribado al suelo y Cristo le preguntó: ¿por qué me persigue? En otra palabra, entonces, se puede trabajar para Dios a un proyecto que Dios nos llamó. Porque Dios nos llamó a Pablo a que trabajaba para él, persiguiendo la iglesia. Y él trabajaba para Dios. Entonces hay millones de personas que trabajan para Dios. Y hay millones de personas que van delante de Dios. Y ellos creen que están buscando su dirección. Pero son engañados en su corazón, porque ellos lo que están es yendo a llevarle trabajo para Dios. Cuando ellos van a decirle: Señor, ¿me caso? Ellos son engañados creyendo que están buscando la dirección divina. ¿Quién le dijo a ellos que Dios le ha dicho que se case? Cuando se va delante de Dios para preguntarle sobre comprar una casa, están engañados en su corazón creyendo que están consultando a Dios. Ellos no tienen ninguna prueba que Dios le ha puesto una receta de que ellos compren casa. Cuando se está yendo delante de Dios a orar, pidiendo incluso salud, ellos no tienen ninguna prueba ni ninguna demostración de que Dios les ha dicho que lo va a curar. En otra palabra, el corazón humano es engañoso y perverso más que toda la cosa, porque la gente que va delante de Dios a orar está engañada creyendo que está pidiendo la dirección divina. Y ellos no saben que lo que ellos están haciendo es llevándole dirección a Dios. En vez de ellos ir a ponerse delante de Dios a la orden de Dios, ellos están poniendo a Dios a su orden. Ellos están fabricando todo tipo de actividades y de recetas y de trabajos y de tareas. Y las fabrican ellos en su corazón y se las llevan a Dios. Y le llevan a Dios mucho trabajo, una fila infinita, una lista infinita
de cosas les llevan a Dios. Y en su corazón creen que ellos están buscando la dirección divina. Cuando abren la boca delante de Dios, le están hablando sobre un proyecto del cual Dios no le habló a ellos. Y ellos creen que está buscando la dirección divina. Así también todo aquel que sirve a Dios en proyectos que Dios no lo ha llamado, en proyectos que ellos son los que le están llevando a Dios para preguntarle a Dios sobre el proyecto, están engañados. Si ellos consiguieran callarse y afinar sus antenas a oír las propuestas de Dios, la cosa fue diferente. Fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando fue derribado al suelo, él logró entonces afinar sus antenas y oír la propuesta de Dios. ¿Cómo fue la propuesta que le hizo Dios? Que le dice, levántate y se te dirá lo que tiene que hacer. Allí entonces ahora la cosa cambió. Mientras él le llevó a Dios el proyecto que había que hacer, y él trabajaba para Dios, pero él le llevó matar a la iglesia, él le llevó apedrear a Esteban. Así el corazón humano va delante de Dios con la mano llena de propuestas, el individuo. Cuando Pablo fue derribado entonces al suelo, allí todo ese trabajo que Pablo hacía para Dios, pero un proyecto que fue a Pablo el que lo inventó. Vemos que ese proyecto no era de Dios. Cuando fue derribado al suelo, entonces ahora se le dijo, se te dirá lo que tiene que hacer. ¿Por qué hay que decirle lo que tiene que hacer? Él estaba haciendo. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Él estaba trabajando. Pero Dios nunca le pidió eso. Entonces, ¿cómo se puede trabajar para Dios y esperar que está trabajando para Dios los proyectos hechos por el ser humano, propuestos por el ser humano? Eso es el anticristo también. El dedicarse a Dios y nunca tratar de conocer si Dios tiene algún proyecto, pero trabajando para Dios con el proyecto llevado por nosotros. Así hay millones de personas que ellos trabajan para Dios. Y se les pregunta, ¿y ese proyecto fue Dios quien te lo dio? No, ellos fueron los que llevaron una propuesta a Dios. Y se jactan de que han pasado toda su vida trabajando para Dios. Y se les pregunta, bueno, ¿y el proyecto que tú hiciste fue Dios el que te lo dio? Y ellos dicen, sí, fue Dios. ¿Por qué? Porque se me ocurre que ese proyecto que yo hacía era de Dios. Pero ¿dijo Dios que era correcto o lo dijiste tú? Y ya eso nos constituye en el anticristo, en estar dedicado para Dios, trabajar para Dios, con proyectos que Dios nunca sugirió, que yo creo que son de Él. El proyecto nunca Dios me lo dio. Ese proyecto fui yo que lo pensé. Eso convierte a la persona en el anticristo. Por ejemplo, Pedro trabajaba para Cristo. Pedro trabajaba para Dios. ¿Cuándo Pedro trabajó para Dios? Bueno, cuando Pedro cogió la espada para defender a Cristo, cuando lo iban a arrestar, Pedro trabajaba para Dios. Ahora, ¿cómo fue ese trabajo que Pedro hacía para Dios con esa espada? Que él le tiró a cortar la cabeza al siervo de sumo sacerdote. Ese trabajo que hacía Pedro para Dios era un proyecto de Pedro para Dios. El problema es que era como Caín, porque era un proyecto de Pedro para Dios. Pedro estaba trabajando para Cristo. Le pidió Cristo ese proyecto de que él llevara una espada para defenderlo. Cristo no se lo pidió. Cristo lo desautorizó. Cuando él le tiró con la espada al siervo del sumo sacerdote, le cortó una oreja. La oreja cayó al suelo. Ese era Pedro trabajando para Dios. Y Cristo tomó la oreja del suelo y se la pegó otra vez al hombre y le ordenó a Pedro que guardara su espada. Indica que Pedro estaba trabajando para Dios y estaba haciendo la obra de Dios. Es un proyecto que Pedro hacía para Dios, un proyecto que lo elaboró Pedro. Ese es el anticristo, el dedicarse toda su vida a trabajar para Dios
en un proyecto que el hombre le lleva a Dios. Es la misma ofrenda que llevó Caín a Dios. Que le llevó una ofrenda a Dios, una ofrenda elaborada por Caín. Lo que le gustaba a Caín. ¿Por qué Caín lo hacía? Porque Caín tenía buen corazón para Dios. ¿Cómo sabemos que Caín tenía buen corazón para Dios? Porque Caín le llevaba a Dios ofrenda. ¿Por qué Dios no la aceptó? No la aceptó porque Caín estaba engañado y creía que tenía que tratar bien a Dios llevándole ofrenda. Llevándole la ofrenda que Dios no le pidió. Su corazón corrupto lo engañó. Su corazón no le decía que su corazón era bueno. Por eso él confiaba en las intenciones de su corazón. Y su corazón le dijo que le llevara ofrenda a Dios. Y Caín le creyó y le llevó una ofrenda a Dios, llevándole lo mejor, llevándole a Dios cosas. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Era una trampa de Satanás. Dios no le pidió eso. Todo aquel que se dedica a Dios y trabaja para Dios, llevándole cosas a Dios y haciéndole cosas a Dios, elaboradas por el proyecto humano, o sea, pensadas en el corazón humano, ya ese es el anticristo. Porque él simplemente sustituyó a Dios, porque si él honrara de verdad a Dios, hubiera indagado a ver si Dios estaba contento con ese proyecto, pero no le preguntan nunca a Dios. Simplemente confían tanto en su corazón que creen que su corazón es tan bueno que a Dios no hay que preguntarle nada, y en ese mismo momento, inconscientemente, ya el corazón del ser humano sustituyó al corazón de Dios. Cuando él se cree que ya está tan certero, que está tan creíble su proyecto, que ya sería el proyecto de Dios. Y en su corazón entra la idea de que ese es el proyecto de Dios. Y es un proyecto que no lo pensó Dios, es un proyecto que lo pensé yo. Ya en ese momento, ya yo sustituí a Dios. Ya estoy sentado en el templo de Dios como Dios. En el momento en que ya yo creo que mi propuesta es la propuesta de Dios y la creo, ya yo estoy sentado en el templo de Dios como Dios. Y ya yo me estoy haciendo pasar por Dios. Por lo tanto, entonces, esa es la razón por lo cual dice Apocalipsis 3:18 que el número de la bestia, dice, la marca de la bestia es número de hombre. Lo que pasa allí es de que allí habrá un culto a Dios. Habrá el culto de Caín. La razón por la cual dice que es número de hombre, lo que está diciendo que no es número de Dios. El número de hombre no es el 7, el número de Dios es el 7. El 7 es la marca perfecta de Dios. Estas personas que están allí adorando a Dios, ellos les sirven a Dios. Pero les sirven en un proyecto y ellos creen, o sea, lo elaboraron ellos. Su corazón los engañó y ellos ya le creen a su corazón. Ya ellos creen que lo que su corazón eligió, eso ya tiene peso divino. Creen que le sirven a Dios con lo que su corazón diseñó. Y es a creer en Dios por lo que hago yo. Y creer que eso es proyecto divino, ya mi corazón está convertido en Dios. Y ya como fui yo que lo elaboré, entonces ahora ese gusto mío, que yo asumo que es el gusto de Dios, y no me intereso para saber si Dios todavía tenía alguna agenda. De hecho, yo sustituyo a Dios con mi propuesta y afirmo que esa es la propuesta de Dios y lo creo. En ese momento ya yo creo en Dios y el Dios que estoy creyendo soy yo. Ese es el problema que le pasa al anticristo, a la bestia, que son los adoradores de Dios, pero ellos adorarán en un proyecto que ellos creyeron que es de Dios. Y eso de creerle que es de Dios, entonces ellos están creyendo en Dios. Y en el Dios que ellos creen es en el Dios que ellos llevaron.
Y el mundo, la religión está repleta de ese tipo de culto, está llena, repleta de esas actitudes. Millones de personas, repito, creen en Dios y van delante de Dios, orando día y noche, pidiéndole a Dios y llevándole propuestas a Dios. Lo que ellos le piden que haga es la propuesta que llevaron ellos. Así que entonces ellos ahora confían en que su propuesta es la de Dios y lo creen. Cuando se le pregunta, ellos dicen que ellos le pidieron a Dios y que ellos pusieron en la mano de Dios todo su plan, sea de comprar una casa, de hacer un viaje, de hacer una inversión, poner un negocio, casarse, orar por personas incluso. O sea, se les lleva a Dios. Ellos no descubrieron, no se han dado cuenta que no han recibido ninguna propuesta de Dios. No se han dado cuenta que las propuestas todas las hicieron ellos. Que a Dios se lo ha convertido en un tipo de almacén de propuestas humanas. Y el ellos creer que eso es de Dios, ya lo ha colocado a ellos en la condición del hombre de pecado, el hijo de perdición, en el inicuo. Porque ya esa creencia de que su propuesta es de Dios, ya en su mente, ellos inconscientemente, ya allí Dios ha sido destronado y ellos se han colocado. Por eso Jesús dijo que había un hombre que subió al templo a orar y oraba consigo mismo. Y decía Señor, y la palabra Señor está allí con S mayúscula, indicando que fue al templo. Sí, que el plan era Dios, fue al templo. Y luego dijo, Señor, te doy gracias. Y la palabra que tiene allí está escrita con S mayúscula, indica que se está tratando del templo, por eso fue al templo. Si hubiera tenido otro plan que no era con Dios, no va al templo, lo hace en otro lugar. Él dice subió al templo, es porque Dios es la meta. Dice, pero oraba consigo mismo. Por lo tanto, entonces teníamos allí a alguien que estaba sentado en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque él fue con la intención que era encontrar al Dios verdadero, al Dios del templo. Pero Cristo dice, pero él oraba consigo mismo. ¿Cómo podemos entender eso? Porque la propuesta que él llevó era una propuesta que hizo él. El proyecto que él llevó es un proyecto que hizo él. Ese proyecto que él estaba presentando era el de su corazón. Y entonces creer que su corazón ya es el Dios a la cual estaba dirigiéndose. Ya eso, al Dios del cielo, quedó a un lado. A quien él está pidiendo es a sí mismo. ¿Por qué? Porque está pidiendo a Dios, pero está llevándole la propuesta que él tiene y está creyendo que se la está presentando a Dios. Ese creer que le presenta a Dios, cuando se trata del proyecto mío y creer que lo estoy presentando a Dios, ya me coloca como el anticristo, ya me coloca en el que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, esa es la marca de la bestia. La marca de la bestia, recuerde bien, porque bestia es un animal. Recuerde que la bestia es un animal. Y entonces Apocalipsis 13:18 allí dice que es número de hombre. Indica que allí lo que hay es humano. ¿Ve? Pero que hay un intento, porque recuerde que el 6 allí está 3 veces y 3 veces es la deidad. El 13 es para la deidad. Por lo tanto, entonces dice allí que el 6 es 3 veces. ¿Qué papel juega el 6? Ya lo hemos dicho, que en los días de la creación, Dios creó el sexto día, creó los animales. Por lo tanto, el número de los animales, de la bestia, recuerde que estamos tratando con la bestia, dice el número de hombre, la marca de la bestia. Está diciendo allí que el hombre y la bestia son lo mismo. Porque el hombre fue creado, escuche bien, junto con los animales. El sexto día, que es el 6, Dios creó los animales y al hombre. Por lo tanto, el hombre es una bestia. Recuerden bien que en el libro de Daniel, capítulo 7, allí aparecen 4 bestias.
Y esta bestia, dice, la primera era como león. Y la segunda era es como un oso, la tercera como un leopardo, la otra cuarta bestia, él no sabe cómo describirla, pero le llama bestia, y cuando preguntó qué era esa bestia, dice son hombres. Y allí lo dice en Daniel capítulo 7, dice se le dio corazón de hombre. ¿Cómo es posible que un hombre es una bestia? Es fácil porque Dios simplemente el día que creó la bestia creó el hombre. Y si el hombre no pasa a ser dirigido por Dios, simplemente no sube de rango. El hombre fue creado para que suba de rango, fue creado junto con los animales para que él decida subir de rango espiritual. Y tiene que hacerlo el hombre, para entonces el hombre tiene que pasar él por su propia voluntad, pasar a adorar a Dios para que la adoración no sea coercitiva, no sea obligatoria, sino que sea de su propia iniciativa. Entonces aquí esta persona están adorando a Dios, pero lo están adorando con un proyecto humano. Ellos le llevan a Dios el plan. Eso de una vez hace que el Dios al cual yo me presento soy yo mismo. Cuando yo soy que preparo yo mismo, suponga que yo soy un chef, que yo soy un cocinero famoso. Y yo hago así, me voy a la cocina con los ingredientes y yo preparo un gran banquete para mí. Entonces el homenajeado de ese banquete soy yo. Pero yo podía haber preparado un gran banquete para una gran personalidad, otra persona. En ese caso ahora entonces no sería yo el homenajeado de ese banquete, sino otra persona. La adoración es un tipo de banquete, es un tipo de preparación, un tipo de recepción, de homenaje a Dios, la adoración. Yo puedo preparar todo un escenario de adoración para adorar a Dios. Eso es lo que Dios buscaba que hiciera Adán y que busca que hagan los hombres. Entonces, cuando los hombres preparan todo un homenaje de adoración a Dios y lo hacen y se colocan ellos en el sitio, todo el proyecto, ellos mismos se sientan y lo reciben ellos. Ya en ese caso, entonces ellos se pusieron en el lugar del homenajeado, que en la adoración debería ser Dios. Si me coloco yo mismo, preparo todo el proyecto de adoración y entonces yo soy el que me siento y me sirvo yo mismo, entonces yo me senté en el lugar del homenajeado. Que en el caso de una cocina, si yo soy cocinero, no es malo que yo prepare un gran banquete para mí, es bueno que yo diga voy a comerme un buen plato. En la adoración es lo mismo que si se va y se prepara un gran banquete. En este caso, si soy yo mismo que me siento para yo darme el homenaje, entonces pues yo lo hice para mí. Si yo entonces hago toda una ceremonia de adoración y entonces me siento y me adoro yo mismo, entonces ya ahí se entiende que yo estoy sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndome pasar por Dios. Y eso es lo que pasa con la adoración, ese tipo de adoración, que se hace todo el proyecto de adoración. Y entonces, cuando vamos a ver a quién es que se le rinde el proyecto en esa adoración, ya le decía, si usted hace un homenaje para usted mismo en su cumpleaños y usted prepara cosas delicadas para usted regalarse a sí mismo, no es malo. Pero cuando usted hace todo y hacemos todo ese proyecto de adoración, toda esa ceremonia, toda esa liturgia, y en la adoración, quien debe ser recibida, todo ese homenaje es Dios. Eso es lo que Cristo le dijo a Satanás en el monte. Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Eso es lo que diferencia al hombre del animal, la adoración solo. Lo demás no, porque recuerde que el hombre fue creado junto con los animales. ¿Qué tiene de diferencia el hombre y el animal? Nada. La Biblia dice que no tiene nada. ¿Por qué no? Porque aquí le está llamando bestia. Dice que la bestia, dice, son hombres. Y es porque fue creado junto con los animales. Entonces, si ellos adoran correctamente, allí pasarían a ser hijos de Dios. Si no adoran correctamente, entonces se les llama que ellos tienen el 3. ¿Qué es el 3? La deidad. Dice, pero es el número de hombres, porque ellos se convierten en dioses.
Y el 3 lo convierte en un Dios, pero con número de hombres. ¿Por qué? Porque ellos hicieron toda la ceremonia de adoración y se sientan ellos a recibirlo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, Cristo dijo que ese hombre subió al templo de Dios y decía, Señor, te doy gracias. Y Cristo dijo, él está orando consigo mismo. ¿Qué indica? Que él está hablando con Dios, directamente con Dios. Cree que es con Dios. Ese engaño lo coloca en una posición peligrosa. Porque él cree que es con Dios que está hablando cuando el proyecto lo lleva a él. Y ese es lo que convierte a la religión cristiana en el anticristo. En todo ese homenaje y todo eso. Y el hombre va y lleva el proyecto y se sienta él a recibirlo. Por cuanto él no ha recibido la dirección divina en el proyecto, no se ha puesto a las órdenes de Dios. El proyecto fue él quien lo organizó. Creer que él organiza el proyecto, que su voluntad es la correcta para el proyecto, que lo que él organiza, lo que él diseña es lo correcto. Ya eso lo coloca de que él ahora, Dios no está en su agenda, el Dios correcto. Todo aquel que adora a Dios sin la dirección del Espíritu de Jehová, sin el derramamiento del Espíritu Santo, es el anticristo. Porque todo aquel que adora a Dios sin que el Espíritu de Jehová venga a dirigirlo al Dios correcto, entonces él estará sirviéndose a sí mismo. Toda persona que le sirve a Dios y no ha venido la lluvia tardía, el Espíritu Santo sobre él, es una bestia. Solamente el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida cristiana, por ejemplo, Pedro era el anticristo, Pedro era una bestia. ¿Por qué? Porque Pedro llevó una espada. Su proyecto era matar. Y el proyecto de matar, Cristo dijo muy bien, que es de los animales, de las fieras, matar. Por eso que Cristo en todo su evangelio simplemente prohíbe que se mate aún con el pensamiento. Porque cualquier persona que tiene en su corazón el homicidio, dice, todo el que es homicida, dice, es del diablo, como Caín que mató a su hermano. Por lo tanto, Pedro entonces, recuerde bien esto está trabajando para Cristo. Le preguntó Pedro a Cristo qué servicio debía hacerle, no le preguntó. ¿Estaba Cristo contento con el servicio de Pedro con esa espada cuando él le tiró a cortarle la cabeza al romano? A la gente que lo iba a arrestar, no estaba haciendo el servicio de Cristo porque Cristo no se lo pidió. ¿Por qué Pedro entonces va a servirle a Dios con un proyecto que no le pidieron? Porque esa es la obra del anticristo. La obra del anticristo es elaborar yo el proyecto para Dios. Eso es lo que nos convierte en anticristo. O sea, una adoración, un servicio a Dios como Pablo. Pablo allí estaba convertido en el anticristo. ¿Por qué? Porque Pablo trabajaba para Dios. El proyecto lo hizo Pablo. Cuando Cristo miró que Pedro estaba trabajando a su servicio, con la espada, defendiéndolo en una causa que Cristo no le pidió, entonces Cristo lo desautorizó. Le dijo, Pedro, guarda tu espada. Yo puedo llamar legiones de ángeles para que me defiendan, pero no lo voy a hacer porque ese no es mi plan, el matar. Yo vine a dar vida. Quien vino a matar es Satanás. Entonces tú estás trabajando para Dios, defendiéndome con tu espada, pero en un proyecto para Dios que Dios no te pidió. ¿Quién te lo pidió? Tú lo aprendiste de algún lado. El asunto es que estás sirviéndole a Dios con un proyecto que elaboraste tú. Lo aprendiste en algún lado por allí. Pero el tú trabajar para Dios con un proyecto que Dios no te pidió, eso te convierte en el anticristo. ¿Cómo cambió el ministerio de Pedro? Tuvo mucho chasco, él no esperaba que a Cristo lo mataran, tenía otro proyecto, porque todos ellos eran el anticristo. ¿Por qué? Porque estaban dedicados a Dios con proyectos de ellos. Todo aquel que trabaja para Dios, pero el proyecto no se lo preguntó a Dios.
no se indagó. El hombre cree que lo que lleva tiene rango divino. Eso lo hace que él está sentado en el templo de Dios como Dios, haciendo esa pasar por Dios. Ese rango divino de lo que yo hago. O sea, elaborar yo el proyecto para que Dios, y creer que es de Dios. Ya eso me colocó, me engañó mi mente y me senté en el lugar de Dios. Cuando Cristo resucitó y Pedro esperó confundido y todos ellos allí confundidos porque el plan de ellos no era que Cristo lo mataran, indica que todos estaban dirigidos por el anticristo. ¿Por qué? Porque todos estaban emocionados con el Mesías, pero un día no le preguntaron, Señor, ¿el proyecto tuyo cuál es? Y ellos están dedicados al Mesías, trabajando para el Mesías, con un proyecto que elaboraron ellos. El hecho de que el proyecto al servicio divino lo elabore el hombre, eso le da al servicio de Dios el número 6. Todo proyecto que se le presenta a Dios y es de origen humano, eso ya tiene origen de bestia. Porque el hombre simplemente fue creado junto con los animales y es una bestia, a menos que se sujete a Dios. ¿Cuándo fue que Pedro pasó de animal, de bestia, a recibir entonces ahora el toque de Dios? Cuando recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés, allí ya quedó barrida la idea de que el Mesías venía a defender a los romanos con espada. Allí ya se aprendió. Entre el momento que arrestaron a Cristo y el momento del Pentecostés, que pasaron como 50 días, escuche bien eso, todo ese tiempo Pedro lo pasó en el aire, su mente completamente en el aire, confundido, porque el proyecto de él para servir a Dios, Cristo se lo quitó, se lo derrumbó al mandarlo a guardar la espada y a coger la oreja que él cortó y pegársela al romano. Y no defenderse él pidiendo a ángeles que lo libraran. Duró 50 días confundido Pedro, no entendía nada. Cuando vino el Pentecostés, entonces ahora el Espíritu Santo lo ilumina y ahora Pedro ya trabaja para Dios con un proyecto que trae Dios. La espada, que era un servicio a Dios que Dios no pidió, esa espada quedó en el pasado. Y Pedro ya ahora fue instruido por Dios para lo que Dios quiere. Es el problema que le pasa al anticristo, que el anticristo no es instruido por Dios para servirle a Dios, sino que es instruido por el hombre, por el gusto humano para servirle a Dios. Es el problema que le pasó a Caín. Caín fue instruido por Caín para servirle a Dios. Toda religión a Dios, instruido por el hombre para servir a Dios, es el anticristo. ¿Ve? Porque solamente cuando el hombre es instruido por Dios para servir a Dios, entonces allí Dios le instruye y le dice que el proyecto que Dios tiene es el correcto. Sin el Espíritu Santo nadie conoce el proyecto de Dios. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo, todo el que sirve a Dios estará llevando el proyecto que Él conoce y siempre llevará el proyecto de Él, llevando lo mejor. Pero Dios no lo acepta. Porque Dios acepta es si Dios es quien lo instruye. Y sin el Espíritu Santo, Dios no puede instruir. Por eso toda la religión que le sirve a Dios, sin la dirección del Espíritu, sin que el proyecto lo provea el Espíritu, es el anticristo. Recuerde bien que hay millones de personas que ellos creen que ellos están dirigidos por el Espíritu Santo. Y esa gente que cree que están dirigidos por el Espíritu Santo, sin haber recibido del Espíritu Santo una agenda, ellos ese es el culto al anticristo. Es el culto del anticristo. Toda persona que se arrodilla delante de un proyecto que él elaboró, que él creyó que Dios era así, y Dios no le ha dado instrucciones de cómo él es, ni de lo que quiere, sino que todo es elaborado por el hombre, y el hombre se arrodilla, el hombre se está arrodillando delante de sí mismo, porque todo el proyecto que ha hecho, él está creyendo a lo que él hizo.
Y solo el derramamiento del Espíritu Santo, como en el de Pentecostés, es que cambia esa situación. El Espíritu Santo, cuando viene, es el único que ilumina. Antes de que el Espíritu Santo ilumine la mente que se tiene es de bestia, es de animal. Solo cuando el Espíritu Santo viene y toma posesión, que es el Espíritu de Dios, entonces allí ocurre lo que le pasó a Pedro. Que a Pedro Cristo lo desautorizó. Cogió la oreja que él cortó, lo mandó a guardar la espada y estuvo hasta el Pentecostés sin proyecto. Y cuando el Pentecostés vino, ahora recibió un proyecto del Espíritu. Y ese día, cuando recibe un proyecto del Espíritu, Pedro entonces pasa ahora a servir a Dios, porque ahora recibió un proyecto de Dios. Así que sin el Espíritu Santo es imposible. Sin el derramamiento del Espíritu Santo, el proyecto que se lleva es elaborado por el hombre. Solo lleno del Espíritu Santo es que se recibe el proyecto de Dios. Y entonces así se estaría trabajando para Dios, como Pablo. Cuando Pablo fue derribado al suelo, entonces allí el proyecto de Dios que Pablo tenía, estaba sirviendo a Dios con un proyecto de él, persiguiendo a la iglesia. Allí terminó. Y entonces él le dijo, levántate que se te dirá lo que tiene que hacer. Hasta que Pedro no oyera esa voz que se dijera, ¿por qué me persigue? Se te dirá lo que tiene que hacer. Pablo iba a estar trabajando para Dios con un proyecto que elaboró Pablo. Pero cuando ahora se le dice, se te dirá lo que tiene que hacer, levántate, se te dirá lo que tiene que hacer, entonces ahora ya él quedó sujeto a la dirección divina. Ahora esperó que se le dijera lo que tenía que hacer. Pero él trabajó por años cuando no había recibido diciéndosele lo que tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Eso lo colocaba en la posición del anticristo. ¿Cuál fue la diferencia en el Pablo perseguidor y el Pablo predicador del Evangelio? Fue grande todo lo que pasó. Y pasó por eso, porque Pablo un día supo, logró saber, logró Dios decirle, lo que tú estás haciendo, lo trajiste tú. Ese proyecto no es mío. Si eres tú quien que trajiste el proyecto y estás creyendo que se lo está haciendo a Dios, entonces ya tú estás sentado en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Porque tú le estás dando homenaje a ti mismo, al proyecto tuyo. Porque tú estás creyendo que es a Dios. Si tú creyeras que eres tú mismo, todavía no sería tan peligroso. Pero creer que es Dios, siendo el proyecto tuyo, ya entonces Dios está sentado en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y eres tú mismo. Cuando creíste que tu proyecto se lo estaba haciendo a Dios. Y es un proyecto que es todo de factura tuya. Ese es el anticristo. Que Dios pueda bendecirnos y podamos nosotros entonces subir de rango en nuestra adoración. Como pasó de rango Pedro. Que ese proyecto de la espada quedó en el pasado y Dios logró colocar un proyecto de él. Pablo también subió de rango en su adoración. Y es que ese servicio a Dios con tanto celo que Dios no le pidió, y él creyendo que era Dios, entonces estaba creyéndose bien a sí mismo él, pero es destruido ese proyecto. Y ahora él pasó a donde Dios le diría lo que tiene que hacer. Sube de rango la adoración. Entonces, ojalá que nosotros podamos servirnos de todo este proceso de Dios, de todo este conocimiento para beneficiarnos y poder manejar nuestra religión con estos parámetros. Que realmente sea Dios el que haya dado la propuesta, que sea a Él, que sea un proyecto que conseguimos de Él. Que logramos crecer espiritualmente hasta donde Dios pueda alcanzarnos para darnos dirección. Con la dirección del Espíritu Santo, porque de lo contrario, si no Dios da la dirección, será la dirección elaborada por nosotros. Que Dios pueda bendecirle abundantemente en este día.